El aire de Cuernavaca en junio es una caricia tibia, cargada con el perfume dulce y denso de las bugambilias y los jazmines. En el jardín donde se celebraba la boda de mi hija, un cuarteto de cuerdas interpretaba una melodía suave, casi inaudible bajo el murmullo animado de los invitados. Me senté en una de las mesas más alejadas del centro de la fiesta, una pequeña isla de soledad deliberada en medio de un océano de tafetán, lino y risas cristalinas. Desde allí tenía la vista perfecta de mi hija, Jimena. Parecía una aparición, un sueño de encaje blanco y perlas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante del que escapaban algunos rizos deliberadamente rebeldes, y su sonrisa, esa sonrisa que yo había cultivado desde que era un hueco sin dientes en su rostro de bebé, iluminaba todo a su alrededor. A su lado, Adrián, su flamante esposo, la miraba con una adoración que, desde mi distancia, parecía casi convincente. Mi corazón, a pesar de todo, se hinchó de un orgullo maternal tan antiguo como el tiempo. Era el día más feliz de su vida. Se suponía que también debía serlo para mí. Me sentía un poco fuera de lugar, lo admito. Mi vestido, de una seda verde jade que había mandado hacer con mi costurera de toda la vida, era elegante y sobrio, pero carecía de la etiqueta de diseñador que parecía ser el uniforme no oficial del evento. Mis zapatos eran cómodos antes que llamativos. Era, en esencia, yo misma, una mujer de 68 años que había aprendido el valor de la sustancia por encima de la apariencia. Un valor que, dolorosamente, parecía no haberle transmitido a mi única hija. La pareja de recién casados comenzó su recorrido por las mesas, recibiendo abrazos, felicitaciones y el tintineo de copas de champán. Los observaba moverse, una coreografía de sonrisas y agradecimientos perfectos. Cuando se acercaron a la mesa donde se sentaba la madre de Adrián, la señora de la Fuente, mi atención se agudizó. Adrián pasó un brazo posesivo alrededor de la cintura de Jimena mientras se inclinaban para hablar con su madre. La risa de Jimena flotó en el aire, ligera y despreocupada. Entonces, mientras se enderezaban para seguir su camino, pasaron a pocos metros de mi mesa. El cuarteto hizo una pausa entre canciones, y en ese breve interludio de silencio lo escuché. Fue un susurro, no destinado a mis oídos, pero tan claro y afilado como el borde de un cristal roto. Fue la voz de mi hija, mi Jimena, inclinándose hacia el oído de su esposo. «Pobrecita», dijo, con un matiz de diversión condescendiente, «ni para un vestido decente le alcanzó». Adrián soltó una risa ahogada, un sonido gutural de complicidad. El tiempo se detuvo, el perfume de las flores se volvió nauseabundo. La música que comenzaba de nuevo sonaba disonante, como un lamento. Sentí una punzada fría y precisa en el centro del pecho, como si un trozo de hielo se hubiera alojado junto a mi corazón. Mis manos, que sostenían mi copa de agua, temblaron ligeramente, y tuve que apretar los dedos contra el cristal frío para detenerlas. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. «Pobrecita». Esa palabra, dicha por ella, sobre mí. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. Ella apartó la mirada rápidamente, un fugaz destello de algo que podría haber sido culpa, pero que probablemente era solo irritación por haber sido descubierta. En ese instante supe que algo dentro de mí, algo fundamental que me había definido durante 29 años, acababa de morir. El amor incondicional que había sido mi brújula y mi ancla se había hecho añicos. Y en su lugar comenzaba a crecer algo nuevo, algo frío, tranquilo y terriblemente claro.
Ese susurro en el jardín me arrastró 15 años atrás, a otro vestido, a otra fiesta que organicé con la misma devoción y sacrificio. La fiesta de 15 años de Jimena. Mi hija, en ese entonces, era una adolescente de ojos brillantes y un universo de sueños que giraba en torno a revistas de moda y las vidas aparentemente perfectas de las celebridades. Su mayor anhelo era un vestido de quinceañera de un diseñador que estaba muy de moda en ese entonces, un vestido de tul y pedrería que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses como administradora en la escuela. «Todas mis amigas lo van a tener, mamá», me decía, con esa mezcla de súplica y chantaje emocional que solo un adolescente puede dominar. «Si no tengo ese vestido, seré el hazme reír». Yo sabía que era una exageración, pero también conocía la crueldad del mundo adolescente. Y por encima de todo, quería verla feliz. Quería darle el mundo, aunque mi mundo fuera pequeño y mis recursos limitados. Durante semanas busqué opciones. Hice cuentas que no cuadraban. Me desperté en mitad de la noche con una ansiedad que me oprimía el pecho. No había manera. Un día, mientras ordenaba mi alajero, mis dedos rozaron el frío metal de un collar de oro. Era una cadena delicada, con un pequeño dije de colibrí, el último regalo que mi esposo, Ricardo, me había dado antes de que un infarto se lo llevara una década antes. Era mi posesión más preciada, un ancla tangible a los años más felices de mi vida. Lo toqué, sintiendo el peso de los recuerdos en la palma de mi mano. Y luego tomé una decisión. Al día siguiente fui a una casa de empeño en el centro. El hombre detrás del mostrador, un tipo con ojos cansados y una lupa de joyero colgando del cuello, examinó el collar con una indiferencia profesional que me dolió casi tanto como desprenderme de él. Me ofreció una cantidad que era una fracción de su valor real, pero era exactamente lo que necesitaba para el vestido. Acepté sin regatear. Salí de la tienda sintiéndome hueca, como si me hubieran extirpado una parte del alma. Le dije a Ximena que había recibido un bono inesperado en el trabajo. Sus ojos se iluminaron de una manera que borró momentáneamente mi propio dolor. El día que compramos el vestido, giró frente al espejo del probador una visión de tul y felicidad, y por un momento todo valió la pena. La fiesta fue un éxito. La casa se llenó de adolescentes ruidosos y música a todo volumen. Ximena era el centro de todo, radiante y orgullosa. Yo estaba en la cocina, sirviendo bocadillos y rellenando jarras de agua de horchata, agotada pero contenta. Fue entonces cuando la escuché, a través de la puerta entreabierta. Estaba hablando con un grupo de sus amigas más cercanas, las chicas que se creían las reinas de la escuela. «Tu vestido es increíble, Jime. ¿De dónde es?», preguntó una de ellas. Esperé escuchar el nombre del diseñador, quizás un agradecimiento a su madre. Pero la respuesta de Jimena me heló la sangre. «¡Ay, es un regalo!», dijo con un tono casual y sofisticado que no le conocía. «Mi abuela». «La que vive en Houston, ¿saben? Ella es súper rica. Me lo mandó. Dijo que su nieta tenía que tener lo mejor». La bandeja de mini sándwiches que sostenía tembló en mis manos. Me apoyé contra la pared, sintiendo que me faltaba el aire. Yo no tenía familia en Houston. Su única abuela, mi madre, había fallecido años atrás y había sido tan humilde como yo. Era una mentira completa, una fantasía tejida para impresionar a sus amigas, una fantasía en la que yo, su madre real, la que había vendido su recuerdo más preciado, era borrada, eliminada de la ecuación. En ese momento entendí por primera vez que para mi hija mi amor era un recurso para ser explotado, pero mi realidad era una vergüenza para ser ocultada.
A medida que Jimena crecía, su necesidad de proyectar una imagen de éxito y opulencia se intensificó. Después de la universidad, consiguió un trabajo en una firma de relaciones públicas que manejaba marcas de lujo, un ambiente que solo sirvió para alimentar sus inseguridades y su desdén por sus orígenes modestos. Fue allí donde conoció a Adrián, un consultor financiero cuya familia, según Jimena, era de las de toda la vida. Cuando decidieron mudarse juntos hace unos 2 años, sus ambiciones inmobiliarias superaban con creces sus medios. No querían un apartamento normal, querían un penthouse en Polanco, con vistas a la ciudad, seguridad 24 horas y vecinos que aparecieran en las páginas de sociales. «Es una inversión en nuestro futuro, mamá», me explicó Jimena durante uno de nuestros cafés semanales. Su tono era el de alguien que revela una profunda sabiduría financiera. El networking que podemos hacer en un edificio así no tiene precio, pero los precios, los precios son imposibles. Durante semanas la escuché quejarse. Habían encontrado el lugar perfecto, un apartamento espectacular en un edificio nuevo, pero la renta y el depósito eran astronómicos. Adrián, a pesar de su aire de superioridad, aparentemente no podía cubrirlo solo. La miré a través de la mesa. Vi la frustración en su rostro, una frustración que yo sabía que, en el fondo, me dirigía a mí. Era mi culpa, de alguna manera, no haberle proporcionado el tipo de respaldo financiero que las familias de sus amigos daban por sentado. Lo que ella no sabía era que yo podía comprar ese edificio entero con el dinero que tenía en una sola de mis cuentas de inversión. Mi padre, un hombre brillante pero distante, que había construido un imperio silencioso en la exportación de aguacate, me había dejado una fortuna que yo había decidido mantener en secreto. Quería que Jimena me quisiera por ser su madre, no su cajero automático. Quería que aprendiera el valor del trabajo y el esfuerzo. Viendo la expresión en su rostro ese día, me di cuenta de cuán ingenuo había sido mi plan. Así que decidí jugar a su juego, pero con mis propias reglas. «Hija», le dije, con un suspiro cuidadosamente ensayado, «sabes que no tengo mucho, pero tú eres todo para mí. He estado pensando, tengo mis ahorros de jubilación. Podría dártelos para que paguen el depósito y el primer año de renta. Sería un gran sacrificio, pero por ti, lo que sea». Vi un destello de cálculo en sus ojos, rápidamente reemplazado por una muestra de gratitud. Se levantó y me abrazó, un abrazo breve y algo rígido. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te lo pagaremos, te lo juro». Una semana después, le transferí una suma considerable de dinero. Ella creía que era el fruto de 40 años de mi trabajo y ahorro. La realidad es que era una fracción de los dividendos que una de mis inversiones había generado ese trimestre. La verdad era aún más irónica. Un año antes, anticipando las ambiciones de mi hija, había comprado, a través de una de mis sociedades de inversión y con la ayuda de mi abogado, el licenciado Morales, todo el piso superior de ese edificio. El penthouse de sus sueños ya era mío. El contrato de arrendamiento que firmaron era con una empresa fachada que nos pertenecía. El dinero que me pagaban de renta era una cuota de mantenimiento ridículamente baja que iba directamente a la administración del edificio. Y el dinero que yo les di de mis ahorros de jubilación simplemente volvió a una de mis cuentas, después de que lo usaron para pagarse a sí mismos, en esencia. Fueron los actores principales de una obra de teatro financiero de la que yo era la escritora, directora y productora. Y mientras ellos se sentían en la cima del mundo, viviendo una vida que no podían permitirse, yo me sentía cada vez más como una tonta, financiando la fantasía de una hija que se avergonzaba de mí.
El regalo no era la casa, era la ilusión de que ellos la habían conseguido. Una ilusión que me costaba mucho más que dinero. A medida que la boda se acercaba, la brecha entre mi realidad y la fantasía que Jimena y Adrián querían construir se hizo más evidente. Un mes antes del gran día, la invité a mi casa para mostrarle algo especial. Durante semanas, había estado visitando a doña Elvira, mi costurera de confianza en Coyoacán. Una mujer con manos mágicas que podía convertir un simple trozo de tela en una obra de arte. Juntas habíamos diseñado el vestido que usaría como madre de la novia. Era una pieza de seda cruda de un tono verde jade profundo, un color que resaltaba mis ojos y contrastaba elegantemente con mi cabello plateado. El corte era clásico, de líneas limpias, con un escote discreto y mangas 3/4. No era ostentoso, pero la calidad de la tela y la perfección del corte hablaban por sí solas. Me sentía hermosa en él, digna y apropiada para la ocasión. Cuando Ximena llegó, saqué el vestido de la bolsa de ropa con una emoción casi infantil. «Mira, mi amor, ¿qué te parece?» Ella lo tomó en sus manos. La seda se deslizó entre sus dedos con un susurro. Su rostro, sin embargo, no reflejaba la alegría que yo esperaba. Había una sonrisa, sí, pero era una sonrisa tensa, forzada, que no llegaba a sus ojos. Lo sostuvo frente a ella, mirándolo como si fuera un artefacto de una cultura extraña. «Está lindo, mamá», dijo finalmente, arrastrando la palabra lindo como si fuera un premio de consolación. «Muy tú». «¿Muy tú?» En su boca, esas palabras no eran un cumplido. Eran una clasificación, una etiqueta que me separaba de su mundo brillante y moderno. Significaba anticuado, modesto, fuera de lugar. Sentía una pequeña punzada de decepción, pero la ignoré. «Pruébatelo», insistió, su tono ahora más animado, como si hubiera encontrado una solución a un problema. «Quiero verte con él puesto». Obedecí, fui a mi habitación y me puse el vestido. Cuando salí, Jimena me esperaba con su teléfono en la mano, ya abierto en una página de Instagram. «Te ves bien, mamá», dijo, sin apenas mirarme. «Pero he estado pensando, la familia de Adrián es muy tradicional, muy consciente de las marcas. ¿Qué te parecería si fuéramos de compras? Podríamos encontrar algo de, no sé, Carolina Herrera quizás, algo que realmente impacte». Me mostró la pantalla de su teléfono. Una modelo increíblemente delgada lucía un vestido que probablemente costaba más que mi auto. La propuesta no era una sugerencia amable, era una corrección, una orden velada. Mi elección, mi gusto, mi identidad no eran suficientemente buenos para su boda. Necesitaba ser empaquetada y presentada de una manera que fuera aceptable para su nueva familia. Respiré hondo. La seda de mi vestido se sentía de repente como una armadura. «No, Ximena», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Este es el vestido que usaré. Doña Elvira lo hizo para mí y me encanta». La sonrisa de Ximena se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación. «Mamá, no lo entiendes. No se trata solo de ti. Se trata de la imagen que proyectamos como familia». «Entiendo perfectamente, hija», le dije, mi voz suave pero firme. «Y esta es mi imagen. Si a alguien no le gusta, ese es su problema, no el mío». No discutió más, pero un muro de hielo se levantó entre nosotras en ese momento. Se fue poco después, diciendo que tenía una reunión importante. Mientras la veía alejarse, me miré en el espejo del pasillo. El vestido era hermoso, pero de repente me sentí disfrazada.
disfrazada de una madre cuya presencia en la boda de su propia hija era, al parecer, un problema que necesitaba ser gestionado. Las reuniones previas a la boda con la familia de la Fuente fueron un campo minado de sutilezas y agresiones pasivas, y la señora de la Fuente, mi futura consuegra, era una experta artillera. Era una mujer delgada, de gestos calculados y una sonrisa permanente que nunca, ni por un segundo, alcanzaba sus ojos fríos y evaluadores. Siempre vestía de marcas reconocibles, pero con un aire de esfuerzo que delataba una inseguridad profunda, la misma que parecía haber contagiado a mi hija. Nuestros encuentros solían tener lugar en restaurantes caros de Polanco, lugares donde los menús no tenían precios y los meseros se movían con un silencio reverencial. Yo siempre me sentía como un antropólogo estudiando una tribu extraña. En nuestra primera cena formal, la señora de la Fuente me examinó de pies a cabeza, su mirada deteniéndose un instante de más en mi bolso de piel, un bolso de buena calidad, pero sin logo visible. «Lidia, querida», comenzó, su voz melosa como la miel, «Ximena nos ha contado tanto sobre tu fuerza. Debe haber sido tan difícil criar a una niña tan maravillosa tú sola, con tus circunstancias». La palabra circunstancias quedó flotando en el aire, cargada de un significado condescendiente. Significaba pobreza, significaba falta de un hombre, significaba no eres como nosotros. Ximena, sentada a mi lado, se removió incómoda en su asiento, pero no dijo nada. El silencio de mi hija en esos momentos era más doloroso que cualquier insulto directo. Era una traición silenciosa, un abandono en pleno campo de batalla. Yo sonreí. No fue difícil, en absoluto. Fue el mayor privilegio de mi vida. Ximena es una hija excepcional. Mi respuesta pareció descolocarla por un momento, pero se recuperó rápidamente. En otra ocasión, durante una reunión para discutir los detalles de la boda, la conversación giró hacia las vacaciones familiares. La señora de la Fuente se explayó sobre sus viajes anuales a Vail y sus veranos en la Toscana. Luego se volvió hacia mí con una expresión de falsa curiosidad. «¿Y tú, Lidia? ¿A dónde sueles ir de vacaciones? Debes tener algún rincón especial para escapar del ajetreo de la ciudad». La pregunta era una trampa. Sabía perfectamente que mis vacaciones consistían en pasar una semana en Acapulco en un hotel modesto cada 2 o 3 años. «Me encanta explorar los pueblos mágicos de México», respondí con sinceridad. «Hay tanta historia y belleza en nuestro propio país». «¡Ah, qué pintoresco!», replicó, y la palabra pintoresco sonó como si describiera a un campesino vendiendo artesanías en la carretera. En cada una de estas interacciones, Ximena se encogía un poco más. Se reía nerviosamente de los chistes de su suegra, asentía a sus comentarios y evitaba mi mirada. Estaba tan desesperada por la aprobación de esa mujer, tan ansiosa por ser aceptada en ese clan de apariencias, que estaba dispuesta a sacrificar la dignidad de su propia madre en el altar de su ambición social. Yo era el peaje que tenía que pagar para entrar a su nuevo mundo, la cuota de vergüenza que validaba su pertenencia. Y cada vez que ella guardaba silencio, sentía como una pequeña parte de nuestra historia, de nuestro vínculo, se erosionaba sin remedio. Y así llegamos de nuevo al jardín de la boda en Cuernavaca, al susurro. Pobrecita, ni para un vestido decente le alcanzó. Mientras estaba sentada allí, con el eco de esas palabras rebotando en mi cráneo,
todos los momentos anteriores, el vestido de quinceañera, la mentira sobre el penthouse, el desprecio por mi vestido, el silencio cómplice ante los insultos de mi consuegra, se unieron en un tapiz coherente y desolador. No eran incidentes aislados, eran patrones. Era un sistema de desprecio y vergüenza que mi hija había construido a mi alrededor durante años, y yo lo había permitido. En nombre del amor lo había tolerado. Había excusado su comportamiento, diciéndome que era joven, que estaba insegura, que el mundo en el que se movía era superficial y cruel. Había absorbido las pequeñas humillaciones, las mentiras piadosas y las omisiones dolorosas, creyendo que mi amor incondicional sería suficiente para, eventualmente, guiarla de vuelta a la verdad, a lo que realmente importaba. ¡Qué equivocada estaba! El amor incondicional, me di cuenta en ese instante helado, no significaba aceptación incondicional del abuso. La paciencia no era un permiso para la crueldad. Mi dignidad no era negociable. El dolor que sentí no era agudo y punzante, sino una grieta profunda y sísmica. Sentí cómo la imagen idealizada de mi hija, la niña que había criado, la mujer en la que esperaba que se convirtiera, se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Y en su lugar vi a una extraña. Una mujer que me miraba desde la distancia no con amor, sino con una mezcla de lástima y vergüenza. Yo era su ancla a un pasado del que quería escapar, su recordatorio viviente de que no había nacido en la opulencia que ahora pretendía habitar. Se acabó. Esa fue la frase que resonó en mi mente, no con ira ni con un deseo de venganza. Fue una simple constatación de hechos, tan clara y fría como el hielo. La relación que había conocido, la dinámica de sacrificio y negación, se había terminado. Con una calma que parecía venir de fuera de mí, me puse de pie. Alicé mi vestido de seda verde jade, el vestido que ella despreciaba. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente yo misma, sin la necesidad de disculparme por ello. Caminé con la espalda recta a través del césped, pasando junto a mesas de invitados que reían y bebían, ajenos al drama silencioso que acababa de desarrollarse. Me acerqué a la mesa nupcial. Jimena me vio venir y su sonrisa vaciló. Adrián me miró con una expresión de alarma apenas disimulada. No les di tiempo a reaccionar. Me detuve frente a ellos, una figura serena en medio de su celebración perfectamente orquestada. Una sonrisa genuina, aunque pequeña, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa feliz, sino una de liberación. Jimena, mi amor. Adrián, dije, mi voz sonaba clara y estable. Están radiantes. Les deseo toda la felicidad del mundo. Jimena me miró, confundida. Probablemente esperaba lágrimas, un reproche, una escena. No le di la satisfacción. Me incliné y la abracé. Fue un abrazo diferente a todos los que le había dado antes. No era el abrazo de una madre protectora, sino el de una igual que se despide. Sentí la tensión en su cuerpo, su sorpresa, ante mi aparente normalidad. Mamá tiene un poco de jaqueca, continué, mi voz manteniendo ese tono ligero y conversacional. Tanta emoción, ya sabes. Así que me iré a casa temprano para descansar, pero no quería irme sin darles esto. Saqué un sobre de mi bolso, uno elegante de color marfil. Se lo entregué a Jimena. Ella lo tomó. Sus dedos rozaron los míos. El contacto fue frío. Es una pequeña contribución para la fiesta, expliqué, para que sigan disfrutando. Dentro del sobre había un cheque. No era una suma extravagante que delataría mi verdadera situación financiera. Era una cantidad modesta, cuidadosamente calculada. Exactamente el costo de la banda de música que estaba tocando en ese momento.
Un regalo práctico, razonable, el tipo de regalo que una madre jubilada con recursos limitados podría dar. Un regalo que confirmaba, a sus ojos, la imagen que tenían de mí, la pobrecita. Vi la mirada de Jimena pasar del sobre a mis ojos. Había confusión, sí, pero también un destello inconfundible de alivio. El alivio de que no iba a hacer una escena. El alivio de que la incómoda madre se retiraba discretamente, dejándolos en paz en su mundo perfecto. Ese destello de alivio fue el último clavo en el ataúd de mi antigua devoción. Adrián asintió, con una sonrisa condescendiente. «Muchas gracias, Lidia. Es muy amable de su parte. Que se mejore». Ni siquiera me llamó suegra. Para él, yo ya era una extraña. «Disfruten su noche», dije. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás ni una sola vez. Mientras caminaba por el sendero iluminado con faroles hacia la salida, sentí el peso de 29 años de maternidad desprenderse de mis hombros. No sentía ira. La ira es una emoción caliente, apasionada. Lo que yo sentía era frío, preciso y absoluto. Era la calma que precede a una decisión irrevocable. El taxi que había llamado me esperaba fuera de las puertas de la hacienda. Al subir, el aire acondicionado del coche fue un alivio para mi piel. El conductor, un hombre amable de mediana edad, me preguntó: «¿Todo bien, señora? Se ve un poco pálida». Sonreí, esta vez para mí. «Estoy perfectamente, gracias, mejor que nunca». Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos ya no temblaban. Busqué el número de mi abogado en mi lista de contactos. Mientras el taxi se alejaba y las luces de la fiesta de mi hija se convertían en un borrón en la distancia, marqué el número. El teléfono sonó 1, 2 veces. «Licenciado Morales», respondió su voz profesional. «Morales, soy Lidia», dije, mi voz tan tranquila como la noche. «La fiesta ha terminado. Es hora de empezar a trabajar». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, solo roto por el suave murmullo de los grillos que se colaba por la ventanilla del taxi. El licenciado Morales era más que mi abogado. Había sido el confidente de mi padre y se había convertido en mi consejero de mayor confianza desde su muerte. Conocía la historia completa, cada pequeña humillación que yo le había confiado a lo largo de los años. «Lidia», dijo finalmente, su tono cambiando de profesional a preocupado. «¿Estás segura? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás». Miré por la ventanilla. El taxi pasaba por las calles oscuras de Cuernavaca. Vi a familias sentadas en los porches de sus casas, a niños jugando bajo la luz de las farolas. Vidas sencillas, unidas por lazos que yo creía tener. «Estoy más segura de lo que he estado en toda mi vida, Horacio», respondí, usando su primer nombre por primera vez en mucho tiempo. Mi mano, al sostener el teléfono, estaba completamente firme. La mujer que había dudado, la que había perdonado 70 veces 7, se había quedado atrás, en ese jardín de mentiras. El amor incondicional no significa abuso incondicional. He aprendido esa lección esta noche. «Entiendo», dijo, y pude imaginarlo en su despacho, asintiendo lentamente, su rostro serio. «¿Cuáles son tus instrucciones?» Respiré hondo. El aire del coche se sentía limpio, nuevo. Comencé a dictar mis órdenes, no como una madre herida, sino como la presidenta de mi propia vida, una vida que estaba reclamando en ese mismo instante. Primero, el penthouse de Polanco. Quiero que prepares los papeles de desalojo inmediatamente. Dales el aviso legal de 30 días, ni uno más. Cita la cláusula de no renovación del contrato. Quiero que el aviso sea entregado en mano por un notificador oficial en cuanto regresen de su luna de miel. «Considéralo hecho», respondió Morales. «¿Algo más?» «Sí».
La firma de consultoría de Adrián de la Fuente y Asociados. Me enviaste el informe la semana pasada. Sé que nuestro fondo de inversión es su principal soporte financiero. Quiero que programes una auditoría de emergencia para dentro de 2 semanas. Cita: preocupaciones sobre el rendimiento y la gestión de riesgos en socios clave. Quiero que sientan la presión. Quiero que Adrián tenga que explicar cada centavo. Eso generará pánico, Lidia. Podría desestabilizar la firma. Ese es el objetivo, Horacio. Quiero que Adrián entienda lo que es la verdadera presión y la verdadera gestión de riesgos. El mayor riesgo de su vida fue subestimarme. Hubo otra pausa. Y sobre Ximena comenzó a decir, con cautela. Ximena ha tomado su decisión. Lo interrumpí, mi voz sin un ápice de vacilación. Ahora le toca vivir con las consecuencias de la mía. Por ahora eso es todo. Mantente localizable. Te llamaré mañana para repasar los detalles. Como órdenes, Lidia. Cuídate mucho. Colgué el teléfono y lo dejé caer en mi regazo. Me recargué en el asiento y cerré los ojos. No sentí un torbellino de emociones. No sentí euforia por la venganza, ni tristeza por la pérdida. Sentí una quietud profunda, un vacío limpio. Era el silencio después de que una tormenta ha arrasado con un paisaje familiar, dejándolo irreconocible pero extrañamente en paz. Había pasado casi 30 años construyendo la vida de mi hija, protegiéndola, proveyéndola. Ahora, con la misma meticulosidad, iba a deconstruir la fantasía que ella había erigido sobre mis sacrificios, no por odio, sino por una cuestión de justicia poética. Ella creía que yo era pobre e insignificante. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba, en una escala que ni en sus sueños más ambiciosos podría haber imaginado. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa en Coyoacán, la noche ya era profunda. Las calles empedradas estaban silenciosas, y la fachada de mi pequeña casa, con sus macetas de geranios y su puerta de madera maciza, parecía un refugio de un mundo que ya no me pertenecía. Durante años, esta casa había sido mi santuario, el lugar donde crié a mi hija, donde celebramos cumpleaños y lloramos pérdidas. Ahora, al entrar, la sentía como un escenario, el decorado de un personaje que ya no iba a interpretar. Dejé mi bolso y mi chal sobre el sofá y, en lugar de ir a mi dormitorio, me dirigí a mi pequeño estudio. Encendí la lámpara de escritorio, que arrojó un círculo de luz cálida sobre la superficie de madera. Abrí mi computadora portátil, un modelo funcional pero no de última generación, y esperé a que se encendiera. Para cualquiera que me viera, yo era la viva imagen de una jubilada modesta. Pero cuando introduje mi contraseña y accedí al portal seguro que el licenciado Morales había diseñado para mí, la pantalla se iluminó con una realidad muy diferente. No eran las redes sociales ni las noticias lo que apareció. Era un panel de control financiero, un tapiz complejo de cifras y gráficos que representaban el verdadero alcance del legado de mi padre. Mi padre, un hombre que se había ido de México cuando yo era joven, había sido un genio silencioso. Mientras otros magnates presumían de sus yates y sus mansiones, él había invertido con una discreción casi paranoica en la tierra, en el oro verde de Michoacán. Había comprado hectáreas y hectáreas de huertos de aguacate antes de que el mundo se obsesionara con ellos. En la pantalla vi la lista de mis activos. La empresa exportadora Oro Verde de Michoacán, S.A., de la que yo era la única accionista. Las carteras de inversión diversificadas en Nueva York, Londres y Tokio. Las propiedades comerciales en Santa Fe y un par de hoteles boutique en la Riviera Maya. Y, por supuesto, la Sociedad Inmobiliaria Inversiones Castillo, la entidad legal que era dueña de todo el piso 25 del edificio más codiciado de Polanco.
Hice clic en la pestaña de Inversiones Castillo. Allí estaba, Penthouse 2501, listado como ocupado por arrendatario. Hice clic de nuevo y apareció el contrato de arrendamiento de Jimena y Adrián. Junto a él, un historial de pagos de la renta, que en realidad era la cuota de mantenimiento, siempre puntuales. Sonreí con amargura. Habían sido excelentes inquilinos en una casa que creían alquilada, pero que, en realidad, les pertenecía tanto como la luna. Durante 10 años, desde que heredé este imperio silencioso, había vivido una doble vida. De día era Lidia, la administradora jubilada que comparaba precios en el supermercado. De noche, en la soledad de mi estudio, era la señora Vargas de Castillo, una mujer que podía influir en mercados y decidir el destino de empresas con un solo correo electrónico. Mantuve el secreto por una razón que ahora me parecía dolorosamente ingenua. Quería proteger a Jimena de la carga de la riqueza. Quería que forjara su propio camino, que valorara el mérito y no el privilegio. Pero mi plan había fracasado estrepitosamente. En lugar de enseñarle el valor del trabajo, mi modestia solo le había enseñado a avergonzarse de mí. Mi discreción no le había inspirado humildad, sino desprecio. Cerré la computadora. El silencio de la casa era absoluto. Me di cuenta de que, en mi afán por protegerla, la había malcriado de la peor manera posible. Le había dado todo el confort material que deseaba en secreto, mientras le permitía mantener la ficción de que ella era una luchadora que se abría paso en un mundo difícil. Le había permitido despreciar a la misma mano que, sin que ella lo supiera, la estaba meciendo. Esa noche, el juego había terminado. La cortina caía, y estaba a punto de encender las luces del escenario para que viera, por primera vez, la cruda realidad de quién era ella y, más importante aún, de quién era yo. Los días que siguieron a la boda se deslizaron en una calma extraña y expectante. Me dediqué a las rutinas que siempre me habían dado consuelo. Cuidé de mi jardín, podando las rosas y regando los helechos. Leí las novelas que se acumulaban en mi mesa de noche. Cociné platillos elaborados solo para mí, disfrutando del simple placer de sazonar a mi gusto. Pero bajo esta superficie de normalidad había una corriente subterránea de propósito. Cada acción era un paso en mi nueva vida, una vida donde mi bienestar era la única prioridad. Mientras tanto, la luna de miel de Jimena y Adrián se desarrollaba en las redes sociales. Las fotos comenzaron a aparecer un par de días después de la boda. Jimena posando con un bikini de diseñador en un yate en la costa de Amalfi. Adrián sosteniendo una copa de vino con el Coliseo de Roma desenfocado al fondo. Ambos sonriendo radiantemente en una góndola en Venecia. Cada imagen era una composición perfecta de felicidad manufacturada. Cada pie de foto un alarde de su vida supuestamente envidiable. #honeymoon, #living our best life, #couple goals. Miraba las fotos con un desapego clínico. Era como observar a personajes de una película con la que ya no sentía ninguna conexión emocional. Ya no veía a mi hija, sino a una extraña que actuaba en una obra para una audiencia invisible de seguidores. Un par de días después de su llegada a Italia, recibí un mensaje de WhatsApp de Jimena. No era una pregunta sobre cómo estaba o una disculpa por haberse ido temprano de su propia boda. Era una foto de ella sosteniendo un bolso de piel carísimo. «Mira, mamá, ¿no es divino? Adrián me lo regaló. Te extraño». Las dos últimas palabras se sentían como una ocurrencia tardía, una cortesía vacía añadida al final de un alarde. Durante años habría respondido inmediatamente, con emojis de corazón y palabras de aliento.
Esta vez simplemente leí el mensaje, vi la doble palomita azul que indicaba que había sido leído y apagué la pantalla del teléfono. No respondí. Un día después llegó otro mensaje. «Mamá, ¿estás bien? No has respondido. ¿Sigues con jaqueca?» La preocupación en sus palabras era superficial, una formalidad. Podía sentir la impaciencia detrás de ellas. La verdadera pregunta no era si yo estaba bien, sino por qué no estaba cumpliendo con mi papel de madre devota y siempre disponible. De nuevo, leí el mensaje y lo ignoré. Mi silencio era un arma nueva, una que nunca había usado antes, y parecía ser increíblemente efectiva. El silencio crea un vacío, y la gente culpable y narcisista odia los vacíos. Se apresuran a llenarlos con sus propias ansiedades y proyecciones. La mañana en que debían volar de Roma a París, mi teléfono sonó. Era Jimena. Dudé un momento antes de contestar. «Mamá», dijo, su voz sonaba tensa. «¿Por qué no respondes mis mensajes? Me estás preocupando». «Estoy bien, Jimena. He estado ocupada», respondí. Mi tono era neutral, ni cálido ni frío. «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué?», preguntó, un toque de incredulidad en su voz. En su mente, mi vida de jubilada era un lienzo en blanco, disponible para ser llenado con sus necesidades y dramas. «Con mis cosas, hija. He decidido poner en orden algunos asuntos personales», le dije. Hubo una pausa. «Oh, bueno. Oye, te llamaba por otra cosa». «Hubo un problema con la tarjeta de crédito de Adrián en el hotel. ¿Crees que podrías, ya sabes, transferirnos algo de dinero? Solo hasta que resolvamos el problema con el banco. Te lo devolvemos en cuanto volvamos». Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No era preocupación, era necesidad. Durante años, yo había sido su red de seguridad financiera, la solución mágica a cualquier problema con el banco. «Lo siento, Jimena, pero no va a ser posible», respondí con calma. El silencio al otro lado de la línea fue total. Podía escuchar su cerebro procesando una respuesta que nunca antes había escuchado de mí. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no es posible?», balbuceó finalmente. «Quiero decir que mis finanzas están reestructurándose en este momento. No tengo liquidez para hacer transferencias». «Pero siempre tienes tus ahorros», casi gritó, su voz subiendo de tono con pánico. «Los ahorros se usan para emergencias, Jimena, y un problema con la tarjeta de crédito en una luna de miel de lujo en Europa no califica como una emergencia». «Estoy segura de que Adrián, como consultor financiero, puede resolverlo. Ahora tengo que colgar. Que disfrute en París». Y antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina. Mi corazón latía un poco más rápido, pero no por nerviosismo, sino por una oleada de poder. Por primera vez le había dicho que no. Por primera vez había establecido un límite. Sabía que esta pequeña negativa era solo el comienzo. Era la primera ficha de dominó en caer, la que iniciaría una reacción en cadena que desmantelaría su mundo de ilusiones, pieza por pieza. Mi silencio y mi no eran las primeras grietas en la fachada de su vida perfecta, y yo sabía, con una certeza absoluta, que la estructura entera estaba a punto de colapsar. Regresaron de Europa una semana después. Me enteré, de nuevo, a través de Instagram. Una última foto de ellos dos con la Torre Eiffel de fondo, el epítome del cliché romántico. El pie de foto decía, «La mejor luna de miel, de vuelta a la realidad y a nuestro hermoso hogar. #blessed». La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Imaginé su llegada al edificio en Polanco. El butones saludándolos por su nombre, el elevador privado llevándolos directamente a su piso. El cansancio del viaje mezclado con la satisfacción de volver a su fortaleza de estatus.
Imaginé a Jimena abriendo la puerta, esperando encontrar todo como lo dejaron. Pero yo había hecho una llamada esa misma mañana. Santiago, soy la señora Vargas, le había dicho al administrador del edificio por teléfono. Santiago era un hombre joven, eficiente y, lo más importante, discreto. Era uno de los pocos que conocía mi verdadera identidad como propietaria. Los inquilinos del 2501 regresan hoy. Quiero que dejes un pequeño mensaje para ellos en su puerta. Por supuesto, señora Vargas. ¿Qué desea que diga? Solo deja tu tarjeta de presentación, con una nota escrita a mano que diga: favor de contactarme a la brevedad posible. Hay un asunto importante y urgente concerniente a su unidad. Nada más. Entendido, señora. Lo haré de inmediato. Era un movimiento sutil, diseñado para sembrar la inquietud. No era una carta amenazante, no era un aviso oficial. Era una simple nota administrativa que, sin embargo, rompía la ilusión de que ese espacio era suyo sin cuestionamientos. Sugería que ellos no eran los dueños de su dominio, sino que estaban sujetos a las reglas y a la autoridad de alguien más. Me imaginé la escena. Jimena dejando caer sus bolsas de compras de diseñador en el suelo del vestíbulo de mármol. Adrián aflojándose la corbata. Y entonces, uno de ellos vería la pequeña tarjeta blanca elegantemente encajada en el marco de la puerta. La confusión inicial. ¿Qué es esto? Santiago, ¿por qué nos dejaría una nota? Luego, la lectura del mensaje. Asunto importante y urgente. Esas palabras tienen un peso especial. Evocan problemas, complicaciones, burocracia. Evocan la posibilidad de que algo en su mundo perfectamente controlado esté mal. Imaginé a Adrián, con su arrogancia habitual, restándole importancia. Seguro es alguna tontería del mantenimiento, una fuga de agua en otro piso o algo así. Lo llamaré mañana. Pero Jimena, más sintonizada con las corrientes subterráneas de la vida social, probablemente sentiría una punzada de ansiedad. La misma ansiedad que sintió cuando no respondí sus mensajes, cuando me negué a enviarle dinero. Sería una pequeña nube en su cielo perfectamente despejado, una nota discordante en su sinfonía de éxito. Mientras ellos desempacaban sus recuerdos de Europa, esa pequeña tarjeta de presentación estaría en la mesa de la entrada, una presencia silenciosa y ominosa. No sabrían que esa tarjeta era el heraldo, el mensajero que anunciaba la llegada de una tormenta. Y no sabían que, a solo unas calles de distancia, en mi modesto estudio en Coyoacán, yo tenía en mis manos el verdadero asunto importante y urgente, un sobre oficial, con sellos y firmas, que contenía el documento que detonaría su realidad. Estaba disfrutando de este preludio, de este juego de ajedrez donde yo había movido mi primera pieza visible. Y sabía que su próximo movimiento sería de pánico. La llamada de Adrián a Santiago probablemente fue condescendiente. Me lo imagino marcando el número al día siguiente con un tono de impaciencia, como si le estuviera haciendo un favor al administrador. Santiago, habla Adrián del 2051. Recibí tu nota. ¿Qué es tan urgente? Y la respuesta de Santiago, siguiendo mis instrucciones, habría sido cortés, pero evasiva. Señor de la Fuente, buenos días. Es un asunto administrativo delicado. Hay correspondencia oficial para ustedes. Preferiría entregársela en persona cuando tenga un momento. La palabra oficial seguramente encendió una pequeña alarma en la cabeza de Adrián. La burocracia era para la gente común, no para ellos. Imaginé a Santiago subiendo en el elevador con un sobre grande y rígido en la mano. Lo imaginé tocando la puerta, siendo recibido por una Jimena vestida con ropa de estar en casa de seda, luciendo irritada por la interrupción. Aquí tienen, señores, que tengan un buen día.
y se habría ido dejándolos solos con el sobre. Probablemente lo abrieron con una mezcla de curiosidad y fastidio, y entonces sus mundos se habrían detenido. No era una factura, no era un comunicado sobre las reglas del condominio. Era un documento legal, redactado en el lenguaje frío e impersonal de los abogados. Las palabras saltarían de la página. Notificación de terminación de contrato de arrendamiento. Plazo de 30 días naturales. Desocupación del inmueble. Y luego la estocada final, la frase que lo cambiaría todo. Al final del documento, en la sección que identificaba a la parte arrendadora, no estaría el nombre de una corporación anónima. Estaría impreso en una tipografía clara e inconfundible mi nombre, Lidia Vargas de Castillo. Puedo visualizar la escena con una claridad cinematográfica. El silencio atronador en ese penthouse de techos altos. El papel temblando en las manos de Adrián. La expresión de incredulidad absoluta en el rostro de Jimena. Sus facciones perfectamente maquilladas descomponiéndose en una máscara de confusión. «No puede ser», susurraría ella, arrebatándole el documento. «Es un error. Tiene que ser un error de imprenta, una broma de mal gusto». Leerían mi nombre una y otra vez, como si la repetición pudiera alterar la realidad. Lidia Vargas de Castillo, su madre, su suegra, la mujer a la que habían menospreciado, la pobrecita del vestido inadecuado, era la dueña de su palacio en el cielo. La base sobre la que habían construido toda su identidad social era una mentira, y la arquitecta de esa mentira era la misma persona a la que habían intentado borrar de su vida. El pánico se instalaría, un pánico frío y existencial. No se trataba solo de perder un lugar donde vivir, se trataba de la aniquilación de su estatus. Se trataba de la humillación de haber sido engañados, de haber vivido de la caridad de alguien a quien consideraban inferior. Adrián, el pragmático, probablemente sería el primero en reaccionar. Su mente financiera buscaría una explicación lógica, una escapatoria. «Esto es ilegal, no puede echarnos así, tenemos derechos». Pero Ximena conocería la verdad en su interior. Conectaría los puntos, el silencio de su madre, la negativa a enviar dinero, la extraña calma en la boda. Todo cobraría un sentido nuevo y aterrador. No era una espectadora pasiva de su vida, había sido la titiritera, moviendo los hilos desde las sombras. El penthouse, que momentos antes era un símbolo de su éxito, se convertiría en una jaula de oro, un monumento a su propia arrogancia y ceguera. Cada objeto de lujo, cada mueble de diseñador, cada vista panorámica de la ciudad se volvería un recordatorio de que todo era una farsa. No habían logrado nada, simplemente habían estado viviendo en la casa de muñecas de mamá. Y mamá había decidido que el tiempo de juego había terminado. El siguiente sonido en ese apartamento silencioso sería, sin duda, el de Jimena marcando frenéticamente mi número de teléfono. Mi teléfono sonó exactamente 7 minutos después de la hora en que calculé que Santiago les entregaría el sobre. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, tomando un sorbo de mi té de manzanilla. «Bueno», respondí, mi voz era la encarnación de la calma. «¡Mamá!». El grito de Jimena fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. «¿Qué significa esto? ¿Qué es esta carta?». «Hola, Jimena, no sé a qué carta te refieres. Habla más despacio, por favor». Estaba disfrutando esto, lo admito, disfrutando de desmantelar su compostura. «¡La carta del desalojo!». «Dice que tú eres la dueña del apartamento. Dice que tenemos que irnos en 30 días. Esto es una locura». «Ah,
Esa carta, dije, como si acabara de recordar un asunto trivial. No es ninguna locura, hija. Es un procedimiento legal estándar. Y no es un error. Esa casa es mía. Siempre lo ha sido. Hubo un jadeo al otro lado de la línea, seguido de un silencio cargado de incredulidad. Podía escuchar la respiración agitada de mi hija. ¿Qué quieres decir con que siempre ha sido tuya?, balbuceó, su voz ahora un susurro tembloroso. Exactamente eso. La compré hace 3 años. Pensé que sería una buena inversión. Y cuando tú y Adrián necesitaron un lugar, decidí alquilárselas. Considera los últimos 2 años como un regalo de bodas adelantado y muy generoso. ¿Un regalo? ¡Nos estás echando a la calle!, gritó, la histeria volviendo a su voz. No los estoy echando. Simplemente he decidido no renovar el contrato de arrendamiento. Como propietaria, estoy en mi derecho. El mercado inmobiliario en Polanco está en alza. Creo que puedo conseguir un mejor rendimiento por esa propiedad. Usé el lenguaje frío de los negocios a propósito, el único lenguaje que parecían respetar. Pero tú eres pobre, espetó, y las palabras salieron con la fuerza de una convicción arraigada durante años. Era la verdad fundamental de su universo y se aferraba a ella desesperadamente. Fue mi turno de hacer una pausa. Dejé que sus palabras colgaran en el aire entre nosotras, cargadas de toda su ignorancia y prejuicio. Esa, querida Ximena, respondí finalmente, mi voz suave pero cortante como un bisturí. Fue tu conclusión, no mi realidad. Asumiste cosas sobre mí basadas en la ropa que uso y la casa en la que vivía. Nunca te molestaste en preguntar. Nunca te interesó saber quién era yo realmente, más allá de mi función como tu madre. Esto es por la boda, ¿verdad?, dijo, su voz ahora acusadora. ¿Te estás vengando porque no te gustó tu mesa? Casi me reí de la pequeñez de su pensamiento. Reducía mi dolor, mi vida entera de sacrificios, a un asunto de protocolo de bodas. No, Ximena, no es por la mesa. Es por un susurro. Es por el vestido de quinceañera. Es por años de sentirme como tu secreto vergonzoso. Pero sobre todo, no es por ti. Es por mí. Estoy reestructurando mi vida, mis activos, mis relaciones. Y nuestra relación, en su forma actual, ha dejado de ser una inversión rentable para mi paz mental. Ahora, si me disculpas, estoy muy ocupada. Tienen 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio en mi estudio era profundo. Sabía que la guerra acababa de comenzar. Pero por primera vez yo era la que tenía todo el arsenal. Había vivido mi vida en defensa, reaccionando a sus deseos y demandas. A partir de ese momento, yo estaba a la ofensiva. Mientras Ximena se enfrentaba al cataclismo de su situación doméstica, Adrián estaba a punto de descubrir que la tormenta tenía un segundo frente, uno dirigido directamente a la base de su identidad profesional y su arrogancia. Adrián se enorgullecía de ser un hombre hecho a sí mismo, un tiburón de las finanzas. Su firma, De la Fuente y Asociados, era su reino, un lugar donde su palabra era ley. Lo que no sabía, o nunca se había molestado en investigar a fondo, era que la aparente estabilidad de su empresa dependía peligrosamente de un único y silencioso inversor ángel que había apostado por ellos en sus inicios, salvándolos de la quiebra. Ese inversor era un fondo de capital privado llamado Crecimiento Patrimonial del Pacífico, que por supuesto era otra de las entidades que yo controlaba a través de Morales. 2 semanas después de la boda, justo cuando el pánico por el desalojo estaba en su punto álgido, Adrián recibió un correo electrónico oficial de dicho fondo.
El correo, redactado por Morales con una precisión legal impecable, informaba a la Junta Directiva de la Fuente y Asociados que, como principal inversor, Crecimiento Patrimonial del Pacífico estaba ejerciendo su derecho contractual a solicitar una auditoría externa e inmediata de todas las operaciones de la firma. El motivo citado era vago y amenazante: preocupaciones significativas sobre la gestión de riesgos, la asignación de capital y el rendimiento de ciertos socios clave. Para la mayoría de los socios, esto fue una sorpresa desagradable. Para Adrián, fue una declaración de guerra. La frase socios clave apuntaba directamente a él. Me imagino la reunión de emergencia que convocó. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, probablemente estaría pálido y tenso. Intentaría minimizar la situación llamándola un procedimiento de rutina, pero sus socios, hombres de negocios astutos, olerían la sangre en el agua. La auditoría comenzó la semana siguiente. Un equipo de contadores forenses, contratados por mi fondo, descendió sobre sus oficinas como una plaga de langostas. Revisaron cada contrato, cada cuenta de gastos, cada proyección de inversión. Adrián, que siempre había operado con un cierto grado de arrogancia y descuido, de repente tuvo que justificar cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Los auditores, siguiendo mis instrucciones, fueron particularmente inquisitivos sobre los proyectos que Adrián había liderado personalmente. Descubrieron proyecciones de ganancias infladas, análisis de riesgos superficiales y una tendencia a invertir en empresas de alto riesgo propiedad de sus amigos. Nada estrictamente ilegal quizás, pero sí una imagen de incompetencia y nepotismo que destrozaba su reputación de genio financiero. La presión sobre él debió ser inmensa. En casa, se enfrentaba a una esposa histérica y a la perspectiva de la falta de vivienda. En la oficina, su autoridad se desmoronaba bajo el escrutinio implacable de los auditores. Sus socios empezaron a distanciarse, a tener reuniones a puerta cerrada de las que él no formaba parte. El tiburón se estaba convirtiendo en el cebo. No se trataba de arruinarlo por completo. Se trataba de un ejercicio de poder. Quería que entendiera que el mundo que él creía controlar era, en realidad, un tablero de juego donde él era solo un peón. Y la mano que movía las piezas, la mano que podía decidir si su empresa vivía o moría, pertenecía a la pobrecita y anticuada suegra a la que había despreciado tan alegremente. Quería que sintiera en carne propia lo que era tener su valor y su competencia cuestionados por una fuerza superior e invisible. Quería que experimentara, aunque fuera por un momento, la misma impotencia que yo había sentido durante años. Desesperados y sin recibir más respuestas de mi parte, Jimena y Adrián decidieron que una confrontación en persona era su única opción. Probablemente creían que si podían enfrentarme, si podían usar la culpa, las lágrimas o la intimidación, podrían hacerme entrar en razón, hacerme volver a mi antiguo papel de madre sumisa. Una tarde, mientras el plazo de 30 días se acercaba peligrosamente a su fin, condujeron hasta Coyoacán. Debieron haber ensayado sus discursos en el coche, repartiéndose los papeles de policía bueno y policía malo. Pero cuando llegaron a la calle tranquila y arbolada donde yo había vivido durante 40 años, se encontraron con una sorpresa. Mi pequeña casa de fachada colorida ya no era mía. Un camión de una empresa de pintores estaba estacionado afuera. 2 hombres en overoles manchados de pintura estaban lijando la puerta principal de madera. El jardín, que siempre había estado impecablemente cuidado, parecía un poco descuidado, en un estado de transición. Se bajaron del coche, confundidos. Se acercaron a uno de los pintores. «Disculpe», dilímana, su voz llena de una urgencia que no podía ocultar. «Buscamos a la señora que vive aquí». «Lidia Vargas»,
El pintor, un hombre mayor con un bigote canoso, se habría enderezado, secándose el sudor de la frente. ¿La señora Lidia? Se fue hace como una semana. Vendió la casa. Puedo imaginar el shock en sus rostros. ¿Vendió? ¿Pero a dónde se fue?, preguntaría Adrián, su tono ahora agresivo, como si el pintor le estuviera ocultando información. El hombre se encogería de hombros. No nos dijo, patrón, solo que se mudaba a un lugar mejor, más tranquilo. Los nuevos dueños nos contrataron para darle una manita de gato a la casa antes de mudarse ellos. Se quedaron allí, parados en la acera, mirando la casa que había sido el telón de fondo de la infancia de Jimena, el lugar al que siempre había podido volver, el lugar que daba por sentado. Y ahora, esa puerta también se había cerrado. La sensación de desorientación debió ser abrumadora. No solo estaban perdiendo su hogar de lujo, sino que ahora también habían perdido el ancla de su pasado. Yo no solo les había quitado su futuro, sino que también había borrado la posibilidad de retirarse a la seguridad de lo familiar. Se dieron cuenta, en ese momento, de que no sabían absolutamente nada sobre mi vida. No tenían idea de quiénes eran mis amigos, no tenían idea de mis planes, no tenían idea de a dónde podría haber ido. Yo me había vuelto un fantasma, una entidad sin dirección física a la que pudieran apelar. Esta fue una parte crucial de mi estrategia. No se trataba solo de quitarles el penthouse. Se trataba de un borrado total de mi disponibilidad. Les había demostrado que mi existencia no giraba en torno a ellos. Tenía mi propia vida, mis propios planes, mi propio futuro, uno en el que ellos ya no tenían un papel protagónico. La mujer que creían conocer, la madre predecible y siempre presente, había desaparecido. Y en su lugar había una extraña, una mujer de medios y motivos desconocidos, completamente fuera de su alcance y de su control. La verdadera pesadilla para ellos apenas comenzaba. Su desesperación los llevó a hacer lo único que les quedaba, volver al origen de su humillación, el edificio en Polanco. Probablemente fueron a la recepción, exigiendo hablar con Santiago, el administrador. Santiago, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, los recibió con una cortesía profesional que debió volverlos locos. ¿Quieren ver a la señora Vargas?, habría dicho, consultando su agenda. Permítanme ver si está disponible. Hizo una llamada corta. Sí, la señora los recibirá. Por favor, acompáñenme. Esperarían que los llevara a un apartamento más pequeño en un piso inferior. Pero Santiago los guió al elevador privado, el mismo que ellos habían usado, y presionó el botón del último piso, un botón que ellos ni siquiera sabían que se activaba con una llave especial. El elevador se abrió no en un pasillo, sino directamente en el vestíbulo de mármol del penthouse principal, el más grande y espectacular del edificio, uno que ocupaba todo el piso. El espacio era el doble de grande que el suyo, con ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de la Ciudad de México. Y allí, en medio de una terraza que parecía un jardín botánico suspendido en el cielo, estaba yo. Estaba sentada en un cómodo sillón de exterior, con una taza de té y un libro en mi regazo. Vestía unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda. Estaba tranquila, serena, como una reina en su dominio. Se quedaron paralizados en la puerta de la terraza, observando la escena. La mujer que veían no encajaba con ninguna de sus concepciones previas. No era la madre modesta de Coyoacán, ni la vengadora furiosa que imaginaban. Era una extraña, una mujer de un poder y una elegancia que nunca habían sospechado. «Jimena». «Adrián», dije, sin levantarme. «¡Qué sorpresa! Pasen, por favor. ¿Gustan un té?» La oferta cortés los desarmó.
Avanzaron hacia mí, sus rostros una mezcla de ira, confusión y un nuevo y vacilante respeto. «Mamá, ¿qué es todo esto?», comenzó Ximena, su voz temblando. «¿Por qué nos haces esto?». «Yo no les estoy haciendo nada», respondí. Mi voz era suave. «Simplemente estoy viviendo mi vida». «Ustedes vivieron la suya durante 2 años a mi costa. Ahora les toca vivirla con sus propios medios. Es bastante simple». «Has arruinado mi carrera», espetó Adrián, encontrando su voz. «Esa auditoría es una cacería de brujas. Sabes que fui yo quien levantó esa firma». Lo miré y por primera vez le permití ver un destello del acero bajo mi calma. «No, Adrián, tú gestionaste esa firma. Quien la levantó fue el fondo de inversión que la financió cuando estabas al borde de la bancarrota. Un fondo que, casualmente, controlo yo. Nunca te molestaste en saber quién era tu mayor benefactor. Estabas demasiado ocupado admirándote en el espejo». Se quedó sin palabras. Me volví hacia Ximena. «Tú te preocupabas por la imagen, hija», continué. «Por si mi vestido era lo suficientemente decente. Te avergonzabas de que tu madre fuera, según tú, pobre. Bueno, déjame aclararte algo. No me preocupé por gastar dinero en un vestido de diseñador porque estaba demasiado ocupada decidiendo si debía o no comprar este edificio entero como inversión. Diferentes prioridades, supongo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ximena. Eran lágrimas de frustración, de autocompasión. «Pero soy tu hija, se supone que debes amarme». «Y te amo, Ximena, o al menos amo a la niña que crié. Pero el amor no es un cheque en blanco para el desprecio. El amor no te da derecho a humillarme. Te preocupaba tanto tu imagen que ahora tienes la maravillosa oportunidad de construir una desde cero. Una imagen basada en tus propios logros, no en mi dinero secreto. Considéralo mi último regalo para tu educación». Se quedaron allí, derrotados, sin más argumentos. Les había quitado no solo su casa y su seguridad, sino también su narrativa. Ya no eran las víctimas, eran los artífices de su propia caída. «Ahora, si me disculpan», dije tomando mi libro. «Tengo una tarde muy tranquila por delante. Santiago los acompañará a la salida». La caída fue tan rápida como brutal. 30 días después de recibir la notificación, Ximena y Adrián tuvieron que hacer lo impensable: empacar su vida de lujo en cajas de cartón. Ver el camión de mudanzas estacionado frente a ese edificio imponente debió ser la máxima humillación. Los vecinos, que antes los saludaban con sonrisas envidiosas, ahora los miraban con una curiosidad morbosa. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, un barrio de clase media, funcional pero a años luz del glamour de Polanco. La presión financiera, combinada con el resentimiento y la culpa, comenzó a corroer su matrimonio como un ácido. Las peleas, me imagino, eran constantes y crueles. Adrián, despojado de su aura de éxito, se volvió amargado y resentido. Culpaba a Ximena por todo. «Si no fueras tan superficial, si hubieras tratado a tu madre con un mínimo de respeto, no estaríamos en este agujero». Y Ximena, cuya identidad entera se había basado en su estatus y en su esposo exitoso, se defendía con la misma ferocidad. «Tú me empujaste a esto. Tú y tu estúpida madre, siempre juzgándola, haciéndome sentir que no era suficiente. Yo solo quería encajar». La auditoría en la firma de Adrián concluyó, dejando un rastro de devastación. Aunque no se encontraron ilegalidades graves, el informe final pintaba un cuadro de gestión imprudente y nepotismo. Sus socios, aprovechando la oportunidad, lo forzaron a vender su participación en la empresa por una fracción de su valor. Fue un golpe del que su ego nunca se recuperaría.
Pasó de ser el socio fundador a un consultor independiente que luchaba por conseguir clientes. Jimena también sufrió las consecuencias en su carrera. El mundo de las relaciones públicas de lujo es pequeño y se alimenta de apariencias. La historia de su caída, aunque no se publicó en los periódicos, se extendió como un reguero de pólvora a través de los chismes de la alta sociedad. Perdió su aura de It Girl. Dejó de recibir invitaciones a los eventos exclusivos. Eventualmente, perdió su trabajo. La empresa no podía permitirse tener a alguien cuyo drama personal era más comentado que las marcas que representaba. Se encontraron atrapados en una vida que despreciaban, una vida de clase media que siempre habían temido. Tuvieron que vender el coche de lujo de Adrián. Jimena tuvo que cancelar sus membresías en spas y gimnasios exclusivos. La fachada se había derrumbado, y lo que quedó al descubierto fue una pareja de extraños unidos solo por sus fracasos mutuos. No sentía alegría al saber de su desgracia. Mi abogado, Morales, me mantenía informado, y yo escuchaba sus reportes con una sensación de melancolía. Mi objetivo nunca fue destruirlos, sino obligarlos a vivir en la verdad. Y la verdad era que, sin mis cimientos invisibles, su castillo de naipes no podía sostenerse. El golpe final para su matrimonio llegó unos meses después. Adrián, incapaz de aceptar su nueva realidad, comenzó a tener una aventura. Jimena lo descubrió. La confrontación final no fue sobre la infidelidad, sino sobre todo lo que habían perdido. Se gritaron todas las verdades amargas que habían estado guardando, y al final se separaron. El matrimonio perfecto, construido sobre una base de apariencias y desprecio, había durado menos de un año. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que reconstruí mi vida en mis propios términos. Vendí la casa de Coyoacán, no porque necesitara el dinero, sino para cerrar simbólicamente un capítulo de mi vida. Me instalé definitivamente en el penthouse, pero lo decoré a mi gusto, no con la ostentación que Jimena habría elegido, sino con muebles cómodos, arte mexicano y estanterías llenas de libros. Se convirtió en mi hogar, mi verdadero santuario. Me enteré por Morales que el divorcio de Jimena y Adrián había finalizado. Adrián se había mudado a otra ciudad tratando de empezar de nuevo. Jimena se había quedado en el pequeño apartamento de la Narvarte y había encontrado un trabajo modesto en el departamento de marketing de una empresa de seguros. Una vida normal, la vida que siempre había despreciado. No habíamos hablado desde la confrontación en la terraza. No había habido más llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto. Un silencio total, como si la otra hubiera dejado de existir. Una tarde, mientras revisaba mi correspondencia, encontré un sobre que me llamó la atención. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos en una caligrafía que reconocí al instante como la de mi hija. Era la primera comunicación que recibía de ella en medio año. Lo sostuve en mis manos durante un largo rato, debatiendo si debía abrirlo. Una parte de mí quería tirarlo a la basura sin leerlo, proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero la curiosidad, o quizás un vestigio de aquel antiguo amor maternal, fue más fuerte. Me senté en mi terraza, con la vasta extensión de la ciudad a mis pies, y abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3. La carta era corta. «Mamá», comenzaba, «no sé si leerás esto, y no te culpo si no lo haces. No te escribo para pedirte que me devuelvas la casa, ni para pedirte dinero, ni siquiera para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo porque he pasado los últimos 6 meses sola, realmente sola, y en el silencio he tenido mucho tiempo para pensar. He pensado en mi boda, en mi matrimonio,
en mi vida, y me he dado cuenta de que todo fue una mentira. Una mentira que yo misma construí. Adrián y yo nos divorciamos. Él me culpó por todo, y yo lo culpé a él. Pero la verdad es que la culpa fue mía. Yo te alejé, yo me avergoncé de ti, yo fui la que te despreció, y lo hice porque estaba aterrorizada de no ser suficiente, de no pertenecer. Creí que si me rodeaba de cosas caras y gente importante, yo también me volvería importante. ¡Qué tonta fui! No fue hasta que lo perdí todo que empecé a entender lo que realmente tenía. Tenía una madre que vendió sus joyas para mi vestido de quinceañera. Tenía una madre que me dio sus ahorros de toda la vida para que yo pudiera vivir en un sueño. Tenía una madre que me amaba incondicionalmente. Y yo escupí sobre todo eso. No hay nada que pueda decir o hacer para arreglar el daño que causé. Solo quiero que sepas una cosa. Lamento el susurro. De todas las cosas horribles que hice y dije, esa es la que me persigue por las noches. En un solo segundo destruí a la única persona en el mundo que me amaba de verdad. No espero tu perdón. Solo espero que, donde sea que estés, estés en paz. Te lo mereces. Jimena. Leí la carta 2 veces. Las lágrimas que no había derramado en la boda ni durante la confrontación comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña y dolorosa catarsis. Finalmente, ella lo había entendido. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El espectáculo era magnífico, y por primera vez en mucho tiempo no lo estaba viendo sola. Una parte de mí, una que pensé que había muerto, se sintió un poco menos vacía. La carta de Jimena no borraba el pasado, no sanaba las heridas instantáneamente. Las cicatrices de sus palabras y acciones permanecerían para siempre. Pero era un comienzo. Era el reconocimiento de la verdad, una verdad que ella había evitado durante toda su vida adulta. Era la primera vez que escuchaba su voz auténtica, despojada de arrogancia y pretensiones. En los meses que siguieron, me enfoqué en mi nuevo propósito. Con la ayuda de Morales, formalicé la creación de la Fundación Castillo Vargas. Usé una parte significativa de la fortuna de mi padre para establecer un fondo de becas para mujeres jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar carreras en ciencias y tecnología. Quería usar mi riqueza no para financiar fantasías, sino para construir futuros reales. Me sumergí en el trabajo, entrevistando candidatas, asistiendo a reuniones de la junta directiva. Encontré una nueva pasión, una que me llenaba de una manera que el dinero por sí solo nunca podría. No respondí la carta de Jimena, no inmediatamente. Necesitaba tiempo. Necesitaba asegurarme de que mi paz no fuera frágil, que cualquier decisión que tomara viniera de un lugar de fortaleza, no de una vieja costumbre de perdonar demasiado rápido. La vida de Jimena, según los discretos informes de Morales, continuó en su nuevo camino de humildad. Mantuvo su trabajo en la compañía de seguros. Pagaba su renta a tiempo. No se le conocían nuevas relaciones. Parecía estar, de hecho, construyendo una vida desde cero. Una tarde, varios meses después de recibir la carta, estaba revisando las solicitudes para la nueva generación de becarias. Una de las historias me conmovió profundamente. Era de una chica brillante de Oaxaca, la primera de su familia en aspirar a la universidad, que escribía con una pasión y una inteligencia deslumbrantes. En su ensayo, citó a su madre como su mayor inspiración, una mujer que trabajaba de sol a sol para darle una oportunidad que ella nunca tuvo.
Y en ese momento pensé en mi propia madre, y en mí, y en Ximena. Pensé en las complejas y a menudo dolorosas cadenas de amor y sacrificio que nos unen a través de las generaciones. Tomé mi teléfono, busqué su número, que aún conservaba. Mis dedos flotaron sobre el botón de llamar. La mujer que era hace un año no habría dudado en perdonar y olvidar. La mujer que fui justo después de la boda habría borrado su número para siempre. Pero la mujer que era ahora, en este penthouse, con el sol de la tarde entrando por la ventana, era diferente. Era una mezcla de ambas. Había aprendido el valor de los límites, pero no había olvidado el poder del amor. Ella tuvo que perderlo todo para empezar a encontrarse a sí misma. Y yo tuve que erigir un muro inquebrantable para finalmente sentirme libre. La confianza, una vez rota, es como un cristal. Puedes pegar los pedazos, pero las grietas siempre serán visibles. Mi vida ahora es pacífica, plena, y es mía. Pero a veces, en el silencio de la noche, mientras miro las luces de esta ciudad interminable, todavía me hago la misma pregunta. ¿Me equivoqué al cerrar esa puerta tan drásticamente? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?